Bueno, el año electoral que estamos transitando, este año 2025, al cual ya nos hemos referido en varias oportunidades, porque la situación da para que uno siga hablando del tema, sobre todo en un país con tanta incertidumbre y volatilidad política. Siempre se habló de la volatilidad económica. Bueno, acá hay una volatilidad política, una incertidumbre política, que viene obviamente tras o como consecuencia de un año electoral. La Argentina lleva 41 años de democracia. Yo no sé si esto pasa en todos los países, mirá que estudio la realidad de algunos, y en otros países el tránsito político es mucho más tranquilo, amigable, predecible, serio, porque tienen el resto de las cuestiones que maneja la política completamente aceitadas, ordenadas, donde el marco de seguridad sobre el que se desarrolla la vida de la comunidad está claramente ordenado y organizado. Acá, en cambio, no. La Argentina vivió de parche en parche. Pocos gobiernos, por no decir alguno que otro, han tenido un plan de gobierno. El resto se conformó simplemente con el parche. Fueron gobiernos del parche, del remiendo. Nunca buscaron una solución integral para los grandes problemas argentinos que curiosamente, mira lo que te voy a decir, fueron originados también por la propia política. La Argentina no es un país que tenga problemas en sí misma. Es como cuando vos vas al médico, a un control anual, y sos una persona joven, absolutamente sana, y el médico intenta cambiarte el humor, hacerte la calecita, 250.000 estudios, simplemente para complicarte la vida. Como te vio bien, te la quiere complicar. Entonces te busca hasta por qué salió la uña torcida. Eso es lo que le pasó a la Argentina, siendo un país sin guerras, siendo un país con la misma religión, siendo un país sin sionismos, siendo un país elegante en su forma de presentarse al mundo, pacífico, tranquilo, sobrevino la política. Hizo las transformaciones que creyó que tenía que hacer y empezaron los grandes problemas en la Argentina. Analicemos la trayectoria de la Argentina. ¿Desde cuándo quieren analizarla? Alguno dirá, bueno, desde 1810, primer grito libertario, se constituyó allí el primer gobierno patrio, ¿no? Yo creo que es demasiado atrás. 1853 yo creo que es la gran partida de la Argentina, con hombres lúcidos que pudieron imaginar una Argentina venturosa. Ahí lo tienen ustedes al gran constitucionalista y un hombre de una trayectoria impecable y sólida, que nos marcó el rumbo a los argentinos y el rumbo también de algún otro país. Juan Bautista Alberdi fue el hombre cuyas ideas empezaron a transitar en aquella época y dieron lugar después a la gran generación del 80, la generación del 90, las grandes corrientes inmigratorias, el lograr salvar a la Argentina de una fragmentación territorial que se comenzó en la etapa de Sarmiento, cuando su ministro de guerra era el general Martín de Gainza, que había sido el fundador del Colegio Militar de la Nación, y después se llevó a cabo con Roca, el general Roca, que fue un pilar esencial de la historia argentina, con la famosa campaña del desierto, 1879. Consecuentemente, todo ese tránsito llegó a una Argentina rica, próspera, porque habíamos seguido los postulados de la Constitución Nacional, pero ya en el año 1930 comenzaron las alteraciones.
Año 1930 se produce el primer golpe de Estado a una Argentina que estaba intentando acostumbrarse a vivir en un proceso democrático. El golpe de Uriburu fue un golpe letal al corazón de la democracia argentina. Y después vino el segundo problema, ya en el año 1943, cuando Perón y sus aliados también hicieron otro golpe de Estado. Allí se conoció por primera vez la figura de Perón, que era coronel en aquel momento, y que después iba a estar omnipresente en toda la historia argentina hasta el día de hoy, que no lo podemos enterrar a Perón ni a Evita tampoco. Consecuentemente, después vino, si se insinuó en el año 1930, en el 43 empezó a consolidarse y después siguió una serie de derroteros tristes para la Argentina, donde además de conspirar contra un sistema democrático sano, adoptamos el dirigismo inflacionario, fruto del populismo que inauguró Perón. Lo habían hecho antes los radicales, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Antes lo habían hecho los radicales con Forja. Acuérdense del nombrecito Forja, Fuerza de Orientación para la Joven Argentina. Era un organismo de la Unión Cívica Radical. Hago este prolegómeno histórico como para ubicarnos un poco en el tiempo, para saber por qué la tragedia nacional que se está intentando curar hoy ha tenido semejante debacle a lo largo del tiempo, de las décadas, en que permaneció sin sobresaltos la historia de un país que era ninguneado en el mundo. Cada vez la insignificancia argentina le iba ganando a la visibilización correcta de un país que abrace y entre y sea protagonista en el mundo. Entonces lo sacaron del mundo a la Argentina. Y nos volvimos pobres, insignificantes. Y el gran tropiezo de la Argentina siempre fue el tema político. Todo el mundo después vino con la recetita, ¿no? Y invitaban a integrar al gobierno a distintos economistas, pero quien manejaba la parte económica no era el economista le daba forma al planteo que le hacía el que ganaba la elección y era presidente de la nación. Entonces el economista trataba de adaptar su receta a lo que le pedía el presidente de la nación. Y así fuimos a los tumbos. Hoy, además de los problemas que se intentan resolver, hay uno que sigue latente en la Argentina de hoy, que es la relación que los vicepresidentes han tenido con los presidentes de la nación, que ya fue objeto de otra charla anterior, pero que sin embargo vuelve a sucederse a través de los problemas que genera, de esas tensiones que genera día a día, porque ayer el presidente de la nación volvió a hacer referencia a Villarruel. Por eso digo, hay que eliminar de una vez por todas acá la historia del vice, hay que corregir, enmendar la Constitución Nacional, cuya última enmienda data del año 1994, para hacer estas transformaciones, porque vemos que realmente no se puede vivir. O sea, esto termina afectando a la sociedad en una relación que parece no tener vuelta atrás. Javier Milei volvió a cruzar con dureza a Victoria Villarruel, a quien la responsabilizó por haber habilitado una sesión en el Senado que, según él, desató una corrida cambiaria. Y la trató de estar trabajando para el golpe, para voltear al gobierno y quedarse con los cucas. Acuérdate que ayer el dólar oficial pegó otro salto y llegó a 1.380 pesos. Eso en los bancos, ¿no? Dólar oficial. Y el presidente volvió a tratar a Villarruel de traidora al recordar la última sesión en el Senado en el que se aprobó el aumento de jubilaciones y otros proyectos que van a contramano del superávit fiscal que impulsa el gobierno. Se armó un bolsón de liquidez y en ese bolsón
la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, lanzó el mandatario y vinculó esa situación con el proceso de saneamiento del balance del Banco Central. El ataque lo hacen justo cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Más adelante redobló la carga y reiteró la frase que ya se volvió su latiguillo para hablar del conflicto. Roma no paga traidores. Habilitó una sesión que podía haber frenado porque estaba trabajando para el golpe. No la paró, en consonancia con los cucas, en modo golpista, tratando de voltear al gobierno y quedar ella cogobernando con los cucas. Esa era su intención. Yo tengo un deber con el poder argentino, dijo Milei. A mí me votaron con una agenda. Si no respeto esa agenda, estoy traicionando a 15 millones de personas. Habilitar una sesión ilegal que te mete un torpedo fiscal de 2.88% del PBI, ¿no? 2.88 puntos del PBI, implica fumarse una YPF por año. Son más de 17.000 millones de dólares anuales. Remarcó en una entrevista con Fantino, ¿no? Y en ese contexto disparó otra fuerte acusación. Los que votaron esa iniciativa son genocidas, asesinos de jóvenes, porque están condenando el futuro de los argentinos. Todo esto que te acabo de contar, este relato que te estoy haciendo, lo quiero cerrar con esto. Estas tensiones intestinas de los gobiernos, ¿cuánto alteran la vida de la economía nacional? ¿Cuánto alteran la vida de la sociedad argentina? Porque en definitiva las consecuencias las terminamos absorbiendo nosotros. Que Villarruel tenga intenciones de ser presidenta, que le guste el poder más que el dulce de leche, que los cucas estén desesperados por volver a gobernar, porque ellos fagocitan poder y viven de eso, que haya un montón de gente que hoy depende de volver a tener gobierno para volver a estar cobijados, amparados por el Estado, termina liquidando a la gran parte de la sociedad argentina. Nosotros tenemos que convivir con el dólar alto ahora, que el mercado no sepa, no, pero está entre las bandas, que esto, que el otro, otra vez los gurúes de la economía dando explicaciones que nosotros tenemos que creer o no, y nadie sabe si son fantasías animadas las que te venden o son realidades que van a suceder. ¿Cómo será el tema? No lo sabemos. Pero lo cierto es que lo otro, el problema que generan a los mercados, a la economía, a la sociedad en su conjunto, otra vez viene marcado, ¿por qué? Por la política. Donde cada uno, antes que vos, antes que la sociedad, antes que el nacionalismo, antes que el país, antes que las instituciones, prefiere arreglar su curro propio, a ver cómo gobierno, qué vamos a hacer, y en el medio está la gran mentira. Ah, no, yo te quiero volver al poder porque quiero luchar por vos. O sea, todos son demagogos buenísimos, hay que aplaudirlos, pero son los mismos que te contaron una y otra vez la misma historia y nos llevaron a la tragedia que estamos viviendo hoy. A Milei lo salva un poco eso, porque él no estuvo antes, está solamente ahora. Pero también con Milei tenemos el problema de los vices. Por eso digo que si esta es una historia repetida, bueno, enmendemos la Constitución, tratemos de eliminar la figura del vice. Ya no se puede tolerar las conspiraciones. Lo que vota la gente es lo que hay que respetar, porque el verdadero soberano es el pueblo.